Yo voy a hacer mi reflexión, y perdona que lo diga de entrada, humilde y modesta. Humilde y modesta, ¿por qué? Porque voy a hablar de la justicia y la solidaridad, y yo sé que la justicia en este mundo actual es un asunto tan complejo que desborda con mucho mi capacidad. Es un asunto tan complejo, y lo saben probablemente muchas personas que aquí están presentes, que desborda con mucho mi capacidad. Pero voy a hacerlo desde una perspectiva, digamos, de la solidaridad, que me parece a mí que es el gran aporte que el pensamiento cristiano tiene que hacer al tema de la justicia. En este sentido, me siento un poco más a gusto enfocando la justicia no desde las grandes technicalities que dicen los ingleses, sino desde la perspectiva evangélica, que tiene como propósito no adornar, sino completar la justicia con la solidaridad. Este es un poco mi propósito, modesto y humilde. El título es: ¿la solidaridad es opcional o es de justicia? Esta es la pregunta. ¿Es opcional o es de justicia? Punto primero, contextualización de este interrogante. Si este interrogante que nos ocupa prescindiera de toda referencia geográfica o temporal o histórica, probablemente carecería de interés. No pasaría de ser una cuestión disputada para entretenimiento de algunos académicos o intelectuales al margen de todo compromiso. Si no hiciera referencia a lugares, a pueblos, a personas, a situaciones. Podríamos discutir sin fin si la solidaridad se distingue de la justicia o no, en qué se distingue, en qué se parece, sin llegar a ninguna conclusión práctica. Pero las cosas cambian mucho cuando ponemos referentes geográficos, temporales, históricos o sociales a este gran interrogante. Entonces el interrogante se carga de consecuencias prácticas. Si, por ejemplo, referimos este interrogante a las relaciones de cualquier persona con alguien que se encuentra herido al lado del camino, el interrogante es serio. ¿Es opcional o es de justicia enfrentar la situación? Si referimos ese interrogante a las relaciones, por ejemplo, de norte-sur, el interrogante adquiere una dimensión muy práctica. ¿La solidaridad del norte con el sur es obligatoria o es opcional? ¿Es de justicia? Si la solidaridad es de justicia, ni el norte, ni Europa, ni Estados Unidos, ni Canadá se pueden inhibir en la relación con la situación de los pueblos del sur. Si el asunto es opcional, queda a la voluntad del norte ser solidario o no serlo. Así de simple es la cuestión. Punto segundo. ¿Por qué vale la pena, esa pregunta hoy y aquí? ¿Vale la pena hacerse esta pregunta hoy solo porque la solidaridad está de moda? Esta simple formulación nos pone en alerta, porque si la solidaridad es solo una moda, no podemos esperar mucho de ella. Una moda es algo pasajero y en cierto sentido banal, legítima, pero banal, que lo mismo llega que se va, a veces sin dejar rastro. Esto es lo propio de la moda. Y una moda no es vinculante en absoluto, es algo libre y opcional que queda al albur de las personas. Y hasta es posible que una persona se sienta hoy entusiasmada con una moda y mañana esté absolutamente indiferente. Por eso, ojalá la solidaridad creciente hoy en muchas personas no sea una simple moda que viene y pasa.
Vale la pena hacerse hoy este interrogante porque efectivamente la solidaridad goza de una actualidad y de un interés muy creciente, gracias a Dios. Sin embargo, la solidaridad ha inundado hoy el lenguaje religioso y el lenguaje secular. Se multiplican los voluntariados y crece el número de personas que quieren enrolarse en alguna acción o compromiso solidario. La mayor parte de las ONG tienen como motivación de fondo la solidaridad con algún colectivo de víctimas o personas excluidas. Las campañas de solidaridad llenan los calendarios religiosos y civiles, e inundan los templos y las calles de la sociedad del bienestar y también, por supuesto, de la sociedad del malestar o de los pobres. Ser solidario ha llegado a significar algo así como ser humano, y ser insolidario ha llegado a significar algo así como ser inhumano. Por eso es importante analizar la naturaleza de la solidaridad. Por otra parte, también la solidaridad se ha convertido en una categoría irrenunciable en el actual debate ético. Cuando yo estudiaba mi carrera eclesiástica, el profesor más importante era el de metafísica y el de ética era de segunda o tercera clase. Hoy las cosas han cambiado completamente. El profesor de ética está en number one y el de metafísica no tiene alumnos. Así que Javier tiene futuro. Digo que es una categoría irrenunciable en el debate ético. La ética se ha vuelto absolutamente necesaria para la supervivencia de la humanidad y para la convivencia entre las personas y los pueblos. Laudato si. Tema de fondo en la encíclica del Papa. Por eso hoy el gran empeño en el debate ético apunta a la fundamentación de una ética que sea aceptable por todos los pueblos y todas las culturas. A esto se lo llama ética universal. Y la pregunta es si es posible una ética universal válida para todos los pueblos y todas las culturas. Los pensadores más tradicionales siguen ensayando la fundamentación en la ley natural. Otros han optado por una ética discursiva, construida a base del diálogo y el consenso, para decidir qué es lo justo. Y yo creo que otros más acertados apuestan por una ética compasiva, una ética de la compasión, en la cual la solidaridad con las víctimas y los heridos del camino es categoría ética fundamental. Consideran que es la única categoría capaz de universalizarse. Y vale la pena hacerse este interrogante, si es opcional o es de justicia la solidaridad, porque la relación entre el norte y el sur ha sido durante varios siglos una relación colonial. Una relación colonial, de colonizador a colonizado. Esto trae grandes consecuencias. La toma de conciencia de este hecho ha dado lugar a que muchas personas, instituciones y gobiernos se sientan cada vez más urgidos a una toma de conciencia y a un compromiso solidario con los países del sur. ¿Hasta dónde llega esta urgencia? ¿Es una urgencia nacida de la buena voluntad de algunas personas e instituciones? ¿O es una urgencia de la justicia? Esta es la gran pregunta. ¿Es un asunto opcional y libre que depende de la buena voluntad de las personas? ¿O es un asunto de justicia con respecto a aquellos pueblos que padecen las consecuencias de la colonia? Aún más, ¿será un asunto de justicia aunque no hubiera existido esa historia de la relación colonial?
hago tantas preguntas que les adelanto que yo no sé contestarlas. Pero para mí es asunto de moral el hacerlas y el hacérmelas, aunque no sepa contestarlas. Aún más, sería un asunto de justicia, aunque no hubiera existido esa historia de relación colonial. ¿Es de justicia la solidaridad solo porque existen víctimas y mientras existan víctimas? Tercer punto. Breves reflexiones sobre la cuestión aquí y ahora. Como soy dominico, no me queda más remedio que hacer memoria de Bartolomé de las Casas. La cuestión de la solidaridad está ya presente en las obras de Bartolomé de las Casas. A este asunto de la solidaridad él lo llamaba un asunto de justicia y restitución. La injusticia cometida contra los indios, decía él, es un hecho evidente. Implicaba la agresión a sus vidas, a su cultura, a sus tierras y a sus bienes. Ese era un poco el planteamiento global que él hacía. Bartolomé menciona muy esporádicamente la solidaridad, apenas utiliza esta palabra. Para no llamar a nadie a engaños, él prefiere hablar de justicia y restitución. Lo que sucede es que Las Casas prefiere hablar de justicia para que no haya malentendidos. Frente a las injusticias que denuncia, no encuentra otra reparación posible que la restitución. El tratado tomista de la justicia le caló muy hondo, porque comprendió que no hay otra reparación de la injusticia que no sea la restitución. Parece que aquel dominico, saben que un dominico le negó la absolución, y parece que aquel dominico que le negó la absolución tenía también muy claro que sin restitución no hay perdón. Esto le impactó a él profundamente. La restitución es una solidaridad obligatoria, de ningún modo opcional. Lo que está claro para Las Casas es que la justicia y la solidaridad exigen restitución y satisfacción. Él habla de restitución en relación con los bienes materiales, restituir lo que se ha robado, y habla de satisfacción en relación con los bienes personales, que son la dignidad, la identidad cultural. Restitución de bienes materiales y satisfacción por los daños morales. Si ya la restitución es difícil, dada la dificultad de cuantificar los daños materiales, mucho más difícil es la satisfacción, porque es imposible cuantificar los daños morales que se pueden hacer a una persona o a un pueblo. Tanto es así que Bartolomé de las Casas considera imposible la satisfacción plena en esta vida. Y decía él que solamente en la vida eterna podremos satisfacer suficientemente. Aquí los límites de la justicia o de la injusticia se hacen muy difusos y desaparece la medida exacta de la retribución, y por consiguiente tiene que entrar en juego la solidaridad. Cuando es difícil establecer matemáticamente el nivel de la restitución, tiene que comenzar a funcionar la solidaridad como parte fundamental de la justicia. En este caso, la medida de la retribución ya no es solamente la medida del daño causado, sino la situación en que quedan las víctimas, las de ayer y sobre todo las de hoy. Aquí aparecen varias preguntas, o mejor, varias responsabilidades pendientes. Si toda historia pasada fue legítima y todas las actuaciones fueron justas, todos podemos dormir tranquilos. No hay problemas de conciencia. Pero si en un ejercicio de memoria se asumen las responsabilidades derivadas de un pasado injusto, entonces no vale la exculpación propia,
y la inculpación ajena. Es necesario reparar los daños y hacer justicia a las víctimas. Lo peor que puede suceder, esto es muy importante a nivel moral, lo peor que puede suceder es que nos habituemos a la injusticia, la habituación a la injusticia, y que consideremos el sufrimiento ajeno como una parte normal de la vida. El ajeno, no el propio. Como el costo fatal de nuestro progreso técnico y de nuestro bienestar. El colmo de la injusticia es este, habituarnos a esta situación. Aquí no se trata de puras matemáticas para saber cuál es la cantidad que debe restituirse. De lo que se trata es de escuchar el clamor de las víctimas de hoy para salir al frente de sus necesidades. De esto se trata. Se acabaron las matemáticas y aparece la ética. En este momento, la medida de la justicia no es la cantidad de oro robado ayer, ciertamente muy difícil de cuantificar, sino la cantidad de pan y de justicia que necesitan las víctimas hoy. Pero la razón última de las responsabilidades que pesan sobre cualquier país es el carácter social de todos los bienes materiales, o como decía Juan Pablo II, la hipoteca que pesa sobre toda propiedad privada o propiedad pública. Este es un principio ético que tiene hondas consecuencias para los países de la llamada sociedad del bienestar. Pues este principio obliga a estos países a medir sus riquezas y a evaluarlas no de forma absoluta, teniendo en cuenta la propiedad privada, sino en relación con los demás países de la que se podría llamar la sociedad del malestar. Aquí la ética de la justicia se ha de traducir en la ley samaritana de la solidaridad y aparece una categoría eminentemente evangélica, la ley samaritana. La humanidad no es para el progreso, sino el progreso es para la humanidad. No hay que confundir el progreso técnico con el desarrollo moral. Cuarto punto. A esto lo llamaría Santo Tomás el cuerpo del artículo. Cuarto punto. Algunas reflexiones sobre la solidaridad y la justicia. La pregunta definitiva hoy, en el ámbito ético, quizás sea si la solidaridad entre las personas y entre los pueblos es obligatoria o es opcional. Si la parábola del samaritano es una invitación a ser bondadosos, generosos, o es una invitación a ser justos. Tengo que reconocer que no encuentro yo este planteamiento muy presente ni en la teología en general, ni en la moral en particular. Y yo, sin embargo, creo que es una pregunta fundamental para la teología cristiana. Repito, si la parábola del samaritano es una invitación a ser bondadosos y generosos, o es una invitación a ser justos. Si la solidaridad es opcional u obligatoria, depende en buena parte de nuestra concepción de la justicia. Solo si la solidaridad es parte de la justicia, será verdaderamente obligatoria. Si no forma parte de la justicia, la actuación solidaria quedará a expensas de la buena voluntad de las personas. La solidaridad solo sería necesaria para ser bueno, para ser piadoso, para ser bondadoso, para ser magnánimo, pero no para ser justo. Las cosas cambian mucho. Hay ámbitos en los cuales la solidaridad está mucho más allá de los derechos humanos fundamentales y que no se puede medir por la justicia. No pertenece en este ámbito a la ética de los mínimos, sino de los máximos. Por ejemplo, en el ámbito de la amistad o del amor, estos ámbitos nos llevan a unos límites de solidaridad, casi de comunión,
que trascienden con mucho los derechos humanos fundamentales y los niveles de la justicia. Aún más, introducen la solidaridad en un campo, la simpatía amorosa o el enamoramiento, que ni siquiera depende directamente de nuestra voluntad, sino que acontece, nos adviene. Dicen que el enamoramiento no es libre, acontece y nos adviene. Es un género de solidaridad que nos adviene. Esta solidaridad no nos puede ser exigida en justicia. Esta no es obligatoria. Esta se nos impone. Estos ámbitos pertenecen a la ética, perdón por la palabrota, eudaimonológica, la llaman los expertos. Es decir, es la ética de la felicidad, las éticas de la felicidad, a las éticas de los máximos, de poner la otra mejilla. Sin embargo, hay otros ámbitos de la vida en los cuales la solidaridad se relaciona directamente con los derechos humanos fundamentales y se adentra así en el campo de la justicia y en la ética de los mínimos. Estos ámbitos pertenecen a la ética deontológica, a la ética del deber, de la responsabilidad. Por consiguiente, sin solidaridad no se salvarán los derechos fundamentales de todo ser humano. Sin esta solidaridad no hay salvación para los derechos humanos fundamentales. En este caso, la solidaridad es de justicia, es vinculante, es obligatoria. Es condición de posibilidad para que todas las personas vivan digna y humanamente y para que se haga posible la convivencia entre los seres humanos. ¿Pero se puede equiparar la solidaridad a la justicia? La respuesta depende de nuestro concepto de justicia. Hay una notable diferencia entre la concepción de la justicia en la tradición greco-romana y la concepción de la justicia en la tradición bíblica o semita. En este punto creo yo encontrar la clave para contestar a la pregunta: ¿es la solidaridad opcional u obligatoria? Depende, en mi opinión modesta, humilde, del concepto de justicia que tengamos. Desde el concepto grecorromano de justicia legal, la solidaridad es absolutamente opcional. Desde el concepto bíblico de justicia, la solidaridad es obligatoria. Voy a razonar un poco esta clave. Dicho de otra forma, para el asunto que nos ocupa es fundamental tener en cuenta la distinción entre la justicia legal y la justicia solidaria. Hoy partimos, esto lo sabemos todos muy bien, de una situación asimétrica entre las personas y los pueblos, muy asimétrica. Es una situación de desigualdad a todos los niveles. La justicia legal funciona en la práctica sobre el presupuesto de la propiedad privada, sobre el presupuesto de los derechos adquiridos, o lo que llamaba el profesor mío de ética, ¿no?, los derechos del primi capientis, del primero que llega y se apropia, primi capientis, ¿no? En este sentido, la gran mayoría de nuestros contemporáneos parten con desventaja en la carrera en pos de los bienes materiales, con gran desventaja. Las víctimas tienen derecho a demandar y exigir justicia, pero no está tan claro que tengan la seguridad de conseguirla. Al reflexionar sobre la justicia y la solidaridad, no podemos ignorar la abismal distancia o asimetría entre Bill Gates y el desempleado del barrio. La asimetría es inmensa. O entre el norte y el sur. O, con perdón, entre Suiza y Haití. Con perdón. Es simplemente para enfatizar la asimetría en la que vive el mundo actual. Desde esta asimetría es imposible confiar en que se dé realmente la igualdad de oportunidades.
que es supuesto imprescindible para la justicia. Por consiguiente, si en esta situación asimétrica aplicamos el principio convencional de la justicia legal, que es a cada uno lo suyo, solo conseguiremos que la asimetría vaya creciendo de día en día. Si aplicamos el principio convencional de la justicia al uso, a cada uno según sus derechos ciudadanos y no según sus derechos humanos, lo que hacemos prácticamente es multiplicar la desigualdad exponencialmente. Por eso, en esta situación asimétrica, lo que llamamos justicia legal se convierte paradójicamente en fuente de injusticia, aunque no sea la mayor injusticia. A veces la ley lo que hace es aminorar la injusticia, evitar males mayores. Hay que reconocerlo. Por consiguiente, sería necesaria una especie de expresión latina, subsanatio in radice, que quiere decir volver otra vez al paraíso perdido, comenzar de nuevo, desde los orígenes. La única salida es completar o subsanar el concepto de justicia legal con el del deber o la responsabilidad de la solidaridad. Y aquí es donde a mí me parece que la comunidad cristiana tiene un excelente aporte que hacer a este mundo actual. La base de la concepción grecorromana de la justicia es un supuesto jurídico. Justo es lo que es debido a cada uno. Hacer justicia es dar a cada uno lo suyo. Teóricamente no hay problema. El problema es, ¿y qué es lo suyo? La ley es la medida convencional de estos derechos y deberes. Al final, la que se impone es la justicia legal. Al final, es la ley la encargada de señalar, concretar y medir lo que es justo, lo que es debido a cada uno, lo que es suyo. Y a partir de esta medida legal de la justicia comienzan los problemas y los males de la humanidad. Y sobre todo, aparece el riesgo de dejar a la solidaridad fuera del ámbito de la justicia. Yo sé que estoy tocando un punto muy delicado, porque de alguna forma es un cuestionamiento de la legalidad vigente. Y yo sé que efectivamente, si no hay ninguna legalidad vigente, el caos sería mucho mayor. En este sentido, necesitamos la ley como el mal menor. Pero es un enorme error ético pensar que lo legal es justo. Los males que aparecen son varios, cuando la medida suprema es la justicia legal. Primero, la justicia medida por la ley puede convertirse en una injusticia legalizada, pues la ley puede ser injusta, y hay tantas leyes injustas, y puede agravar una situación de hecho ya asimétrica, y por consiguiente injusta. La ley puede ser, además, y suele ser expresión de la voluntad del más fuerte, del que llegó primero. Es decir, de aquellos que han llegado primero y se han apropiado de algunos derechos con ventaja. Se nos llena la boca con la democracia actualmente, pero tenemos todavía una democracia muy débil, muy pobre, que se va filtrando y al final la ley es elaborada básicamente por las cúpulas. Puede ser este el caso de los países más ricos con respecto a los más pobres. Llegaron primero. Aquellos no solo son más ricos, sino que se arrogan el privilegio de decidir lo que es justo, porque tienen mucho más peso en los organismos internacionales. La ONU es un caso manifiesto. El peso de los países es completamente distinto a la hora de establecer leyes internacionales. Así la ley se convierte en un instrumento de legitimación, pues a veces de los más poderosos. Pero aún en el caso de que la ley o la justicia legal sea fruto del consenso, es difícil pensar que todas las partes interesadas
participan con la misma fuerza. Dada pues la dificultad para determinar con justeza, por vía legal, qué es lo suyo o cómo dar a cada uno lo suyo, es necesario cambiar de clave y preguntarse no por aquello que a cada uno le es debido por ley, sino por aquello que a cada uno le es debido por sus derechos humanos, no por ley, sino por sus derechos humanos, por su condición de persona. Este es el salto cualitativo, creo yo, de la justicia legal a la justicia solidaria. El salto desde la ley a los derechos de la persona. En otros términos, este es el salto de la justicia que prescinde de la solidaridad a la justicia que se completa con la solidaridad. Los profetas de Israel lo entendieron bien y lo concretaron en dos tesis fundamentales de la teología profética. Primero, la injusticia no se mide en último término por la ley, por muy sagrada que sea la ley, el Pentateuco, sino por la magnitud de la pobreza. Esta es una tesis fundamental en la teología profética de los profetas de Israel. Y segunda tesis fundamental, los profetas demandan justicia no desde el sistema jurídico, por muy sagrado que sea, sino desde la situación de los pobres. Es la segunda gran tesis de la teología profética. Es decir, desde los que son objeto de injusticia o resultado de la injusticia. La mera existencia de los pobres, en la teología profética, es un testimonio fehaciente de que la justicia ha fracasado. La justicia que Dios quiere, que ha fracasado. Está aún pendiente de cumplimiento. Mientras los pobres no tengan individual o colectivamente lo que necesitan para vivir dignamente como personas, no se habrá cumplido la justicia, aunque se haya cumplido la ley. Aquí tendrán que debatir mucho los juristas y los moralistas. Sí, este es el gran campo de diálogo entre juristas y moralistas. Esta medida de la justicia tiene una ventaja, y es que los pobres, las víctimas, los heridos del camino, no admiten trampa. No sé si la palabra esta en México tiene mucha fuerza, trampa. Tradúzcanla por corrupción, que ahora está muy de moda. Y ojalá sea una moda pasajera. Repito, esta medida de la justicia tiene una ventaja. Los pobres, las víctimas, los heridos del camino no admiten trampa. Las leyes sí admiten trampa, a base de un sinfín de argucias legales e interpretaciones interesadas. Mirando de frente a las víctimas, no se puede pasar de largo sin más, o al menos no se puede pasar de largo sin que a uno le duela la conciencia. Por lo menos eso. Ateniéndose solo a la ley, será fácil y hasta se considerará necesario dar un rodeo. La parábola del samaritano lo deja bastante claro. Ateniéndose solo a la ley, es fácil rodear. Esta es la diferencia entre una justicia que implica la solidaridad y una justicia que prescinde de ella. Las éticas compasivas, la ética de la compasión, han recurrido de nuevo a la incomparable parábola del samaritano para reclamar la solidaridad como parte esencial de la justicia y como ventana abierta a una ética universal. Del mensaje evangélico vale la pena evocar especialmente algunas parábolas que son una denuncia frontal de los límites y las insuficiencias de la justicia legal. Se trata en general de parábolas que quiebran los esquemas convencionales de la justicia. Si apuramos un poco, a perdonar que sea tan atrevido, si apuramos un poco el ejercicio de sinceración,
tenemos que reconocer que muchas veces ni los creyentes estamos de acuerdo con el proceder de los protagonistas de estas parábolas que voy a mencionar. En mi ejercicio pastoral, cuando toca la parábola de el dueño de la viña que contrató a varios por un denario, cuando termina la Eucaristía, pues yo a la puerta me quedo preguntando a la gente ¿qué le parece del Evangelio de hoy? ¿Qué le parece de esa parábola? Y claro, de entrada todo el mundo dice muy bien, políticamente correcto. Pero yo insisto, ¿de verdad? Y a la segunda ya empieza alguna persona a menear la cabeza. Bueno, más o menos. Yo insisto por tercera vez, ¿de verdad que está usted de acuerdo con el dueño de la viña? Y ya comienza a decir algunos, yo no estoy de acuerdo. Es injusto lo que hizo. Pero como dice la canción, lo que a otros les pasa, también me ha pasado a mí. Si yo hago un ejercicio profundo de sinceración, igual me encuentro en la misma situación, porque no es nada fácil asimilar el mensaje de esta parábola. Lo que a otros les pasa, también me ha pasado a mí. Y lo que a mí me pasa, también les pasa a otros y a otras. Es decir, me refiero fundamentalmente al proceder de dos protagonistas, sobre todo en dos parábolas. La de este señor de la viña y la del hijo pródigo, una parábola tan encantadora y que ha producido tantas lágrimas de emoción, pero que yo creo que no entramos al fondo de la parábola porque pasamos del hijo mayor, que es el protagonista de verdad. Bien, el dueño de la viña contrató a todos los obreros a distinta hora de la jornada por el mismo jornal, un denario. Cumplió el contrato y como empresario no hay nada que cuestionarle. Cumplió el contrato y les pagó a todos el denario. Hasta aquí la justicia legal, no hay problema. Pero él, este hombre, de su cuenta, quiso añadir justicia solidaria o juntar justicia y misericordia. Y quiso pagar al último igual que al primero. Es decir, se saltó las leyes de la justicia legal. Su medida no era la retribución por el tiempo o los méritos. Su única medida era probablemente la necesidad del obrero y sobre todo de su familia. Este es un tema que suena al Papa Francisco. Este es un tema que suena al Papa Francisco. No es menos justo que los que le protestaron. Los que le protestaron le denunciaban como injusto, pero él es más justo que ellos. Es justo con una justicia distinta, una justicia solidaria, que los demás no quieren aceptar, a no ser que vaya a su favor. Porque este es un tema interesante de reflexión también personal. Esto suele suceder. La solidaridad nos parece de justicia cuando nosotros somos los beneficiados. Y nos parece opcional cuando los demás son los necesitados. Lo mismo vale decir de la incomparable y provocadora parábola de los dos hijos, el hijo pródigo que llamamos. El hijo mayor es representante perfecto de la justicia de los méritos. Nadie se lo puede quitar. Y de los derechos adquiridos, de la justicia humana, normal. El padre se adelanta con la justicia del rey. Utilicemos ya lenguaje evangélico. Es una justicia distinta, superior, que implica la solidaridad. Aplica esta al hijo menor para que nadie quede privado del derecho fundamental a la vida. El hijo mayor no tolera esta gratuidad, no tolera esta justicia, que probablemente es el drama en la mayor parte de nosotros. No toleramos la justicia solidaria, porque implica gratuidad. Y lo más difícil en esta vida no es la justicia, es la gratuidad. El hijo mayor no tolera esta gratuidad o esta justicia solidaria.
porque sigue pegado a la ley del talión. Se puso triste porque otros gozaban y no quiso entrar. Un ilustre dominico muerto hace algunos años, gran cristólogo, Schillebeck, que era muy serio, muy adusto, muy sobrio, nunca le escuché ningún chiste, ninguna gracia. El único chiste que le he leído en sus miles de páginas es en relación con el hijo mayor. Pone un pequeño paréntesis y dice lo siguiente: este se puso triste como los célibes que se ponen tristes porque otros se casan. Este se puso triste porque otros estaban danzando. Como los célibes se ponen tristes porque otros se casan. Este es el colmo, digamos, de la estrechez en la concepción de la justicia. En una y otra parábola queda claro que si se aplica la justicia humana convencional, la justicia legal, quedará fuera de la distribución mucha gente. Los desempleados, los delincuentes. Pero esto, al menos evangélicamente, según la justicia del reino, no es justo, porque no es solidario. Por eso, según la ética evangélica, es necesario que llegue la justicia del reino. Si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, pues no entraréis en el reino de los cielos. Y el problema no es de la vida eterna, sino entrar en la dinámica del reino. Bien, ¿cómo es posible que algunos o algunas de las presentes estén convencidos de que yo soy un ingenuo diciendo estas cosas? Voy a añadir unas observaciones de realismo como mecanismo de defensa y para que no me pongan muchas objeciones. Y son las siguientes. Yo sé que estas reflexiones no sirven como principios prácticos para gobernar y administrar un país o un mundo tan complejo como el nuestro, o una ciudad tan enorme como el Distrito Federal. Yo lo sé, yo soy consciente que con mis reflexiones no se puede gobernar el Distrito Federal. Yo sé que a la sombra de una gracia barata, esta es expresión de Dietrich Bonhoeffer, un gran teólogo luterano mártir de los campos de concentración nazi, que distingue la gracia cara y la gracia barata. La gracia cara es exigente, la gracia barata es... Yo sé que a la sombra de una gracia barata pueden germinar, perdón por la letanía, parásitos, flojos, pícaros, delincuentes, vivos, listillos, aprovechados. No sé si en el vocabulario mexicano se entiende, ¿no? Sí, a la sombra de la gratuidad pueden germinar todas estas especies humanas, ¿no? Pero también sé que cualquier política y economía que no tenga en cuenta estos valores de la justicia solidaria solo desarrollará un sistema o una cultura de la exclusión. Sé las dos cosas. Irá dejando víctimas por el camino y las considerará el costo normal y lógico del progreso. Como decía el gran filósofo Hegel, florecillas que hay que pisar en procura del progreso. Mientras vamos progresando, vamos pisando las flores del camino. Estas son las víctimas para esta filosofía. Bien, por eso, incluso en ambientes no confesionales, no creyentes, se evoca hoy la parábola del samaritano con tanto interés. Me llama la atención que cada vez aparece más esta parábola en autores no creyentes, no cristianos, interesados por el debate ético. Me llama la atención la importancia que está adquiriendo esta parábola fuera de los ámbitos cristianos. Se evoca sobre todo con esta parábola, ¿no?, la ética compasiva, la ética de la compasión. Y se evoca no por motivos románticos o emocionales, sino por motivos tan serios como los siguientes.
Y con esto concluyo. 5 motivos fundamentales para que esta parábola se esté convirtiendo en tema central de la ética, del debate ético actual. Primero, mientras haya víctimas o heridos en el camino, ningún pasajero podrá considerarse plenamente humanizado. Segundo, mientras no se hayan saldado las cuentas pendientes del pasado, la memoria sufriente de las víctimas nos seguirá persiguiendo y nos convencerá de injusticia y de inhumanidad. Tercero, mientras no nos aproximemos a las víctimas o a los heridos del camino, no podremos considerarnos verdaderamente próximos o prójimos. En terminología evangélica, hermanos o hermanas, humanos o humanas. Cuarto, porque somos responsables, esto lo pueden debatir y pueden cuestionarme y expresar disenso, pero mi convicción es que somos responsables de las víctimas aunque no seamos sus verdugos y no seamos causantes de su sufrimiento. Somos responsables aunque no seamos culpables. Y quinto, solo podemos considerarnos plenamente humanizados cuando todos los seres humanos hayan recuperado su dignidad humana. Muchas gracias.